Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. A continuación les estaré reseñando los avances 1 y 2 del capítulo 40 de Yaletapkini, un capítulo que va a tener de todo, desde intenso romance entre nuestros pistachos hasta las peleas y constantes ataques de celos que ya como quien dice, forman parte del pan de cada día en esta historia. Quédense hasta el final de este video porque tengo bastante para contarles y estoy segura de que no querrán perderse ningún detalle. El avance 1 comienza con el señor Halis diciéndole a Nuket que van a abrir una tienda en el hotel más hermoso de Marmaris. Él se queda pensando y de momento dice: ¡Kaya! Nuket, enviemos a Kaya allí. Nuket está de acuerdo con el deseo de su padre, pero le pide que también envíe a ese viaje a Ferit, Seiran, Suna y Asuman. Y entonces vemos ya a los chicos trasladándose al hotel, que les cuento que es nada más y nada menos que de Maris Bay, uno de los hoteles más lujosos y populares de Turquía. Luego de instalarse en sus habitaciones, comienza la diversión. Todos disfrutan del lugar, Seiran y Ferit están súper felices compartiendo tiempo en armonía. Hay escenas hermosas entre ellos, las vistas del lugar son espectaculares y también vemos cómo se divierten Suna, Asuman y Kaya. Mientras pasan imágenes de esos momentos, se escucha una conversación entre Ferit y Seiran en la que él le dice: nunca antes en mi vida he amado a nadie tanto como te amo a ti. Se ve entonces que todos asisten a una fiesta en la noche. Seiran y Suna, tal y como hacen otras chicas también en la fiesta, se suben a bailar en una mesa de forma bastante seductora, diría yo, y se escucha entonces que Seiran le dice a Ferit: viajemos juntos por el mundo, hagamos grandes recuerdos, bailemos juntos y divirtámonos. Lo único que quiero es estar a tu lado. Quiero hacer todo eso contigo. Aparentemente al final de la noche los pistachos terminan juntos en la playa. Nos muestran una escena bastante caliente. Ellos ahí estarán dándose amor. Se escucha que Ferit le dice a Seiran: te amo mucho. Y justo antes de terminar el avance, en medio de las caricias, Seiran le dice a él: lo único que quiero es estar contigo por el resto de nuestras vidas. En el avance 2 las cosas ya se complican, incluso el tema de la universidad vuelve a estar sobre la mesa generando conflictos para variar. Lo primero que se ve es que está Kaya sacando fotos del espacio donde aparentemente quiere que esté ubicada la tienda. Ferit y Seiran también están revisando el sitio y se escucha que Kaya dice: la tienda del hotel será muy importante para nuestra marca. Ferit no estará de acuerdo con su primo en cuanto a la ubicación de la tienda y expresa: no puede ser aquí. Seiran dice: francamente a mí me gusta. Y Ferit la mira mientras irónicamente le contesta: ¿te unes a Kaya entonces? Él se retira del lugar y más adelante va a contarle a Abedin lo que le está pasando mientras dice: desde que llegó Kaya ha sido así. ¿Quién es este tipo? Después hay una escena en la que están todos reunidos, menos una que no se ve presente en ese momento, y nos muestran partes salteadas de una conversación que tendrá lugar ahí, en la cual Kaya le pregunta a Seiran: Seiran, ¿de qué te graduaste? Asumo que ella le dirá que aún no se ha graduado y entonces se ve que le dice: quiero estudiar Bellas Artes. Ferit, molesto de ver ese roce entre Seiran y Kaya, se pone la mano en la cabeza. Ya sabemos que eso significa que está a punto de perder los estribos y seguido Kaya le contesta a Seiran diciendo: pues será mejor que presentes tu solicitud antes de que sea demasiado tarde. Lo próximo que acontece es que Ferit le dice a Seiran: deja que él se encargue de eso. O sea que al parecer va a dar luz verde para que Kaya se ocupe del tema de la matrícula y que así ella entre a la universidad. Seiran, como quien no cree lo que está ocurriendo, a continuación pregunta: ¿te puedes encargar de eso, Kaya? Y posteriormente hay una escena en la mansión donde está Kasim enfrentando a Halis mientras dice: ¿por qué no le das a mi yerno la parte que le pertenece? Halis golpea la mesa muy molesto y le grita: ¿quién eres tú, hombre? Da gracias por mi nieto, porque si no, como diciendo, te salvas por ser el suegro de Ferit, porque si no te hubiera desaparecido. Esto sucede en la cena. Todos los que quedan en casa están reunidos como de costumbre contemplando el panorama. Y más adelante aparecen Orhan y Dicle nuevamente juntos. Ambos están comiendo y Dicle como que le
limpia la boca a Orhan porque aparentemente tiene restos de comida, aunque claro está que esto ella lo hace con su sal y su pimienta. Según parece, Sultan los ve y se queda impactada con lo que tiene frente a sus ojos. Luego Fakat en la mansión la golpea, Esme agarra a Qasim por el cuello, no sé si esto será otra de las alucinaciones que ella está teniendo últimamente o si de verdad pierde el control de esa manera, y posteriormente Seyran le dice a Suna: tú eres mi querida hermana, abraza a Ferit y bésalo en los labios así. Les confieso que esta parte me ha dejado un tanto confundida, no sé qué es lo que le pasará a Seyran en ese momento para que hable de esa manera. Todos los presentes se quedan asombrados ante la actitud de ella y luego vemos más momentos de la fiesta que nos mostraron en el avance 1. Ya aquí se ve claramente que Kaya se suma a bailar con Seyran y Suna encima de la mesa. Ferit está estresado y molesto con la situación y sucede algo que lo descontrola totalmente. Seyran mientras baila como que se va de caída. Kaya la sostiene y cuando Ferit ve aquello se bestializa, como quien dice, le llama la atención a Seyran gritando su nombre, la carga y se la lleva del sitio. Estando en la habitación, ambos discuten acaloradamente. Ferit le reclama a ella por su comportamiento y aparentemente también le reclama por su vestimenta. Seyran le dice: está bien, ¿qué pasa? Estoy con mi esposo. Ferit le pregunta: ¿eres tú quien está actuando así? Pasan imágenes de Seyran yéndose de la habitación a raíz de esa discusión. Tanto ella como Ferit quedan bien tristes. Ella se va a la playa a intentar despejar un poco su mente y se ve que como parte de la discusión ella intenta explicarse diciéndole a Ferit: yo sigo siendo la misma Seyran, sigo siendo la misma por dentro. ¿Qué más da si me pongo esto? ¿Qué pasa si lo uso si al final estoy contigo? Si no lo uso estando contigo, ¿dónde debería usarlo? Y Ferit en respuesta le grita que no quiero. Casi al final, en otra escena durante el día, están los chicos juntos compartiendo y Seyran recibe un mensaje. Muy contenta, ella se pone de pie mientras dice: es de la universidad. Por su cara se nota que recibe buenas noticias. En agradecimiento abraza a Kaya delante de todos y Ferit otra vez reacciona mal al ver eso. Con mucho enojo golpea la mesa. Seyran y Kaya dejan de abrazarse inmediatamente y se escucha que Ferit dice: te dije que no interfieras ni con mi mundo ni con mi esposa. Mis queridos turcofans, hasta ahí llega el avance 2. Hay que ver cuál será el desenlace de todos estos problemas. En cuanto a Kaya, ya en el capítulo 39 reveló cuáles son sus verdaderas intenciones. Él sí quiere vengarse de todos los que entiende que le hicieron daño, que le robaron su lugar, su vida, lo que pudo tener y no tuvo. Y Ferit es uno de sus principales objetivos. Su meta es destruir la vida de su primo más que nada, y él ya sabe que Seyran es el punto más débil de Ferit ahora mismo. Cuéntenme qué les han parecido estos avances, cómo ven la actitud de Ferit en general, qué creen del comportamiento de Seyran y cómo creen que terminará ese viaje. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan porfa sin dejar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.